Buenas noches, este es Jorge de Vida Bendecida. Es un placer siempre estar con ustedes y poder compartir temas que Dios pone en mi corazón o que algunas personas ah, me piden que hable de alguno de estos temas que son importantes para la iglesia. Am, en esta noche traigo un tema que ha sido una pregunta que se ha hecho la iglesia hace muchos años, mucho tiempo atrás. En realidad, no estudié la historia de la iglesia en cuanto cuándo fue la vez primera que se formuló esta pregunta, pero sí es algo una pregunta que se ha hecho la iglesia hace mucho tiempo y el punto ha sido tan fuerte en cuanto a la respuesta que la iglesia se dividió. Hay unas personas que piensan una cosa, otras que piensan otra cosa en cuanto a esta respuesta, a esta pregunta, al punto que se ha dividido la iglesia. Hay puntos que ni siquiera se hablan por esa razón, pero bueno, em, lo que ah, decidí yo es escudriñar la palabra y dejar que la palabra nos hable y confiando que sea el Espíritu Santo el que nos responda o que nos dé la respuesta, porque la palabra no es para interpretación privada, pero el que verdaderamente tiene la respuesta a cualquier pregunta nuestra es el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, o el tema, ¿se pierde o no la salvación? Eh, yo en realidad nunca me, me hice esa pregunta o cuando conocí al Señor Jesucristo. Yo tenía muchas preguntas, muchas en mi mente, en mi corazón, y me dediqué a, me dediqué a que fuera el Espíritu Santo que me respondiera a mí todas esas preguntas que tenía, pero nunca llegué al punto de hacerme esta pregunta. Sí la escuché en algún momento, que habían discusiones y habían divisiones por la respuesta, pero nunca me, nunca me hice la pregunta yo. Pero ahora, haciendo este estudio, me la hice. Y lo primero que se vino a mi mente cuando me hice esta pregunta, lo escribí aquí. Dice, cuando se formula esta pregunta, indirectamente se cuestiona la eficacia del plan de salvación de Dios. Y quiero hacer un énfasis, el plan de salvación de Dios. En otras palabras, que existe la posibilidad que este plan de Dios no pueda darle al creyente la seguridad total de que es efectivo, o que el creyente tiene el poder por medio de un acto o un error o un desvío, por alguna forma que el creyente tenga el poder de anular lo que Dios diseñó y le dio en su vida. En otras palabras, que cuando se formula esta pregunta, que si la salvación se pierde o no, lo que veo yo, lo que me vino a mi mente es que existe la posibilidad de el creyente o yo mismo descalificarme, o que existe la posibilidad de que Dios descalifique al creyente. Y cuando digo el creyente me estoy refiriendo solamente a las personas que pertenecen a la iglesia, porque este es un tema que no es una pregunta para un incrédulo, alguien que no tiene el concepto claro de la salvación y mucho menos hacerse la pregunta que si la salvación se pierde o no. Entonces,
esta es una pregunta que se hizo la iglesia. Y quiero repetir otra vez lo que primero se vino a mi mente, porque apenas existe esa, yo diría esa duda que si la salvación se pierde o no, veo yo que indirectamente se está cuestionando la eficacia de este plan de Dios, el plan de Dios. Entonces yo veo lo que hace Dios, Dios lo hace perfecto. Y este es un plan de Dios. Y ah, entonces yo veo muchas personas que se han hecho esta pregunta y que han llegado a, a creer que se pierde la salvación, son personas que no pueden tener ah, esa seguridad de depender 100% en ese plan diseñado por Dios y por esa razón llegan a esa conclusión que hay, existe esa posibilidad que en este plan, de una manera u otra, ah, hay como una grieta, podemos decir, hay algo, hay un fallo, se puede decir así, en el cual este plan no puede darle al hombre, al creyente, esa seguridad de que este plan diseñado por Dios le da la seguridad al hombre de no, de que no va a, a perder algo que Dios le dio. O am, que, que hay alguna manera que la persona que recibe este plan de Dios am, pueda ser descalificado por medio de sí mismo, un hecho, una obra, un error, o que Dios sea el que lo descalifique. Bueno, más adelante se va a desarrollar mejor el tema. Pero bueno, esa fue lo primero que se me vino a mi mente. Quería expresárselos. Am, lo primero es el plan de Dios. Y yo hago ese énfasis porque en el plan de Dios hay un ejemplo en el pacto que hace Dios con el hombre, en el caso específicamente de Abraham. El hombre no tiene ni arte ni parte. Ahora lo voy a explicar mejor. Eh, es totalmente independiente del hombre. En el libro de Génesis 15, nosotros vemos el primer pacto de sangre que Dios corta con el hombre, así se decía. Un pacto de sangre era que Dios cortaba un pacto con el hombre. Y en este caso, el pacto que hizo Dios con Abraham, el primer pacto que la Biblia registra, que es un pacto de sangre, ocurre aquí, y es que antes de eso Dios le promete a Abraham que él va a ser el padre de muchas personas, de mucha gente. Y Abraham le cree. Pero después Abraham y le dice también Dios, su descendencia va a ser tan grande como las estrellas y su descendencia va a heredar la tierra donde está. Y después de tantos años que ellos van a ser llevados a Egipto, le cuenta Dios, le da toda una profecía de cuántos años van a estar de esclavitud y después Dios los va a sacar. Dios le habla, le da una profecía de la nación que todavía no existía, pero entonces la pregunta que le hace Abraham es la siguiente. Génesis 15, desde el versículo 7, dice, y le dijo, yo soy que te saqué, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Sí? Esta es la pregunta que le hace Abraham a Dios. Y por esta razón, Dios ahorita va a hacerle
va a hacer un pacto de sangre con Abraham. Y quiero que veamos cómo Dios ejecuta este pacto. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo un pacto Dios con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gesgeseos y los jebuseos. 10 naciones. La parte que yo quiero traer aquí, en este ejemplo, en este pacto que Dios corta con Abraham, es la parte de los animales que fueron cortados por la mitad. Yo quiero que usted visualice la cantidad de sangre derramada cuando Abraham toma una becerra de 3 años. No estamos hablando de un bebito, una becerrita. Una becerra de 3 años, ya un animal bastante grande. Y Abraham la mata y la corta por la mitad. Un animal bastante grande. O sea que comenzamos a ver mucha sangre, porque hay una mitad aquí y la otra mitad aquí. Esto es sangre. Después coge una cabra también de 3 años, un animal ya desarrollado, por la mitad. Coloca la otra mitad aquí, sangre. Y un carnero de 3 años, bastante grande el animal, lo corta por la mitad. Entonces, Abraham está fuera, no en el centro, está afuera de estos animales, está viendo. Para Abraham esto no era nada raro, porque en esa época ellos hacían pactos, se cortaban pactos de sangre, era común esto. Y lo que tenía que hacer, y cuando se hacía un pacto bilateral o entre 2 personas o más, cada participante del pacto tenía que caminar por en medio de estas mitades de estos animales, por en medio de la sangre. La sangre estaba se veía era como el testigo de este pacto, esa sangre, esa muerte de esos animales. Y la persona tenía que caminar y se tenía que parar, estaba de pie en todo el centro de estos animales, de estas mitades. Y decía, que me pase a mí como le pasó a estos animales si yo falto a la parte que me corresponde a mí cumplir de este pacto. Y ellos comenzaban a nombrar cada parte que ellos se estaban comprometiendo a cumplir. Y después pasaba la otra
la otra persona, y hacía lo mismo. En el centro de estos animales se paraba y decía que me pase a mí como le pasó a estos animales si yo no cumplo con mi parte. Y desde ese momento se creaba como una nueva vida, una unión se creaba de sangre entre esas dos partes, algo maravilloso. Pero lo curioso en este pacto de sangre, pacto de Dios, por eso estoy trayendo este ejemplo porque es el plan de salvación de Dios. En otras palabras, se origina en Dios. Dios es el que lo ejecuta en el pacto de sangre entre Dios y Abraham. Es el pacto de Dios. Dios es el que diseña el pacto. Dios es el que le dice a Abraham qué animales debe cortar. Pero lo curioso aquí, o lo interesante, lo maravilloso es que solamente vamos a ver quién es el que pasa por en medio. ¿Quién es el que pasa por en medio y da una promesa? Y dice la palabra de Dios aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Quien estaba pasando por en medio de estos animales divididos no fue Abraham, sino que esa antorcha, esa, ese horno humeando y esa antorcha de fuego representan a Dios. Dios pasando por en medio de esta mitad de los animales y Dios diciendo que dándole a Abraham una promesa y como en esa época, una vez más, era normal que cuando se cortaba un pacto de sangre, las dos partes tenían que pasar por en medio y decir que me pase a mí lo que le pasó a estos animales si yo fallo. Dios estaba haciéndolo. Igual Abraham entendía que Dios estaba dando una promesa y estaba comprometiendo a cumplir con esto que le acaba de prometer a Abraham. Que me pase a mí como lo que le pasó a estos animales si yo le fallo a Abraham. Está bien, eso es normal. Pero Abraham se mantuvo fuera de participar como cualquier otra parte o como cualquier otro participante de un pacto bilateral que también tenía que hacer lo mismo. En este caso, Abraham está totalmente fuera, él está solamente viendo y Abraham está creyéndole a Dios. Él no participa en este pacto activamente en cuanto a cumplir ningún requerimiento ni en cuanto a prometer que va él a cumplir con algo de este pacto. Este pacto en realidad es un pacto unilateral. Y es interesante porque estudiando esta parte de lo que significaba en esta época o cortar un pacto de sangre es irrevocable. Cuando se hacía un pacto es irrevocable. Y en ese momento se unían estas dos partes por el vínculo de la sangre. También representaba el fin de la vida presente. Se establece una nueva unión, un nuevo pacto. La naturaleza de un pacto así era tan sagrado que por la sangre era el testigo. Era algo tan sagrado cuando se cortaba un pacto porque vemos que aquí había muerte, alguien moría, alguien daba su vida en un pacto de sangre. O sea que era algo, la naturaleza era tan sagrada de un pacto de sangre que ellos lo tomaban en esa época así como algo sagrado. Y la sangre daba testigo de eso. Entonces, por eso creaba un lazo de unión indestructible entre Dios y en este caso Abraham. O
en esa época cuando se hacían los pactos bilaterales, esas dos partes quedaban unidas. Era algo que era indestructible. Hoy por hoy, la mayoría de nosotros no entiende cuando se habla de un pacto de sangre. En el mundo del crimen organizado, pongamos lo que es la mafia, casi todos sabemos que ocurre cuando alguien es aceptado a un grupo de esos, se hace un pacto de sangre, se llama así un pacto de sangre. Y ellos se cortan y la sangre es vertida. Y en ese momento, cuando se entra a un pacto así, se entra que si alguien eh, viola ese pacto, se paga es con sangre. Esas personas tienen eso claro. Nosotros como cristianos debemos entenderlo y debiéramos ver lo sagrado que es hacer un pacto mejor, pertenecer a un pacto de sangre con Dios. Y una vez más, yo quiero leer lo que significa esta parte de lo que es irrevocable. Irrevocable significa que no se puede anular, no se puede modificar, no se puede dar marcha atrás. Es una decisión o un acto definitivo que no admite cambios ni apelaciones una vez se ha realizado o emitido. Es un contrato, es un testamento o mandato o un pacto. Se refiere que no puede ser alterado unilateralmente. No puede ser alterado unilateralmente. Es inapelable, es definitivo, inexorable, decidido, resuelto, inalterable, no puede ser cancelado ni anulado. Entonces, esto es sumamente importante en el tema que estamos viendo, se pierde o no la salvación. Y la salvación es el plan de Dios de salvación por el hombre. Bueno, algo también muy importante aquí cuando Dios pasa por en medio de estos dos, de estas animales que han sido divididos, y al mismo tiempo, en el caso del pacto que hizo con Abraham, Abraham no participó, como dije anteriormente, activamente en cuanto él también pasar por la mitad y decir, yo me comprometo a cumplir con mi parte de este pacto y si yo fallo, entonces que me pase igual con los animales. En este caso, Dios, Abraham lo puso, digamos, se puede decir, a un lado. Dios hizo su pacto unilateral, su pacto, y lo hizo independiente del hombre. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que si depende del hombre y de la fidelidad del hombre a que el pacto de él sea vigente, el pacto nunca podría ser eficaz. Porque el hombre siempre va a fallar. Entonces, la única manera que un pacto de Dios sea eficaz y se mantenga vigente es que sea Dios el único y el mismo comprometiéndose, aquí lo puse yo, a asumir la responsabilidad por administrar ese pacto. Se compromete a administrar a, y garantizar el cumplimiento del juramento divino. O sea, que cae todo en los hombros de Dios a que ese pacto sea efectivo, sea eficaz, que lo que Dios ha prometido se cumpla. El hombre no tiene allí ninguna responsabilidad, digámoslo así, para que este pacto se cumpla. Entonces es algo muy importante cuando hacemos ese paralelo del pacto que cortó Dios con Abraham a el pacto de la salvación, porque la salvación
es también un pacto. Pero la salvación de Dios, la salvación de Dios, el pacto de Dios, asimismo como le pasó a Abraham en este pacto, así vamos a ver que cuando se refiere a la salvación de Dios, también el hombre no estaba en ningún momento ah, siendo activo en cuanto a para que este plan llegue a ser efectivo. Um, ok. En otras palabras, lo que quiero mostrar aquí es que el centro de este pacto que hizo Dios con Abraham no fue Abraham. El centro no fue, el centro era Dios. Abraham se mantuvo simplemente afuera como recipiente y Abraham solamente creyó en todo lo que hizo Dios con ese pacto. En el pacto de la salvación, vamos a ver que ocurre igual. En el pacto de la salvación, vemos que fue un plan que Dios diseña antes de la fundación del mundo, antes que existiera el hombre en la tierra. Es cuando Dios diseña su plan de salvación. Este es un plan, primero que todo, que sale de la voluntad de Dios según su beneplácito, nos muestra la palabra en Efesios, el cual se había propuesto en sí mismo. Fue diseñado según el designio de su voluntad, fue diseñado antes de la fundación del mundo, es un plan deliberado, anticipado con un propósito eterno. En otras palabras, estamos hablando de que el plan de Dios, y esto es muy importante, Dios es el que lo diseña, Dios es el que lo ejecuta y Dios, en otras palabras, se compromete de que este plan que Él diseña es efectivo. Y una vez más, el centro de la salvación de Dios no es el hombre, sino es Dios mismo. En el caso de Abraham, Abraham tenía que depositar toda su confianza en que Dios fuera a cumplirlo. Y Dios no puede mentir y Dios jura por él porque no existe otro mayor que él. O sea que le está dando a Abraham una seguridad. Él puede depositar toda su confianza. Esto tiene que traerle paz de que lo que Dios acaba de prometer y por medio de ese pacto de sangre, Abraham puede confiar totalmente que va a ser efectivo, que va a ser, se puede creer que ese pacto va a ser cumplido por alguien que no puede mentir. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el precio que se paga por este pacto.